gracias a las personas que nos están escuchando. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Entender el Camino, un podcast para poder entender de alguna manera cómo las diferentes perspectivas de la paz, pues, en Colombia inicialmente, pero hoy también nos iremos un poco más allá de Colombia, nos pueden aportar a, pues, encontrar un poco más ese diálogo tan necesario en situaciones de conflicto, pero también cómo poder intermediar y prevenir situaciones de violencia desde distintos ámbitos, desde lo espiritual, lo personal. La vez pasada conversaba otra persona del colectivo, que es Valentina, con Violeta Parra, que es trabajadora social, un poco alrededor del cine colombiano y de qué manera aporta esto a la paz. Hoy tenemos a Carlos González, un invitado muy especial. Ya en un momento le daré pie para que se presente, pero antes de hacerlo, pues comentarles un poco que Carlos, digamos que se popularizó de alguna manera a partir de tres cosas que quiero rescatar. La primera, pues, es un libro en el que, pues, a mi parecer y según entiendo, parte todo, que se llama 23 Maestros de Corazón, un salto cuántico en la enseñanza. Después de pronto nos comentará algo al respecto. Lo segundo es un documental, que es la razón por la que, por menos dentro del colectivo, conocimos a Carlos, un documental sobre educación, pero sobre todo educación experiencial, educación significativa, como volver al interior, volver al autoconocimiento. El documental se llama Entre Maestros, y pues el proyecto, pues en últimas agrupa todo esto, que es Educar Empoderando. Así que pues con eso dicho, Carlos, muchas gracias, bienvenido, espero que estés muy bien. Muchas gracias a vosotros y felicidades por el trabajo que hacéis, ¿no? Sin duda, un trabajo importantísimo, ¿no? Sin paz no hay un futuro de progreso para la humanidad. Claro, gracias, Carlos. No sé si de pronto tú te puedas presentar también como a grandes rasgos, contar un poco a qué te has dedicado antes y a qué te dedicas ahora. Bueno, durante 24 años fui maestro de matemáticas y de física en el bachillerato, o sea, lo que se hace antes de la universidad en España. Y lo que pasa es que me despertó en mí el ansia del autoconocimiento, ¿no? El crecimiento personal. Entonces fui aprendiendo a lo que yo aprendía sobre mí mismo, a aplicarlo en clase y a los chicos. Entonces, de alguna forma fui creando una mirada de crecimiento personal que no solamente es aplicable, digamos, en las escuelas, ¿no? Sino que es aplicable a cualquier persona que quiera hacer crecimiento personal. Y digamos que fue muy importante, mi mirada de físico fue fundamental para crear Educar Empoderando, porque, a ver, ¿cómo te diría yo? En la física hay dos físicas, la física clásica y la física moderna, ¿no? Y se habla de un salto cuántico, se oye mucho esta palabra, ¿no? Porque la física moderna, de alguna forma, es un cambio tan radical que es como si fuese casi otra materia, ¿no? Podríamos decir. Entonces, esa idea de la física moderna, esa forma de investigar de la física moderna y de ver el mundo, la apliqué a la psicología para estudiar a mis alumnos y a través de ellos a la humanidad, ¿no? Y entonces, una de las cosas que presté mucha atención es cómo se generan los conflictos, y ahí, de alguna forma, estaría en línea con vuestro trabajo, ¿no? Podríamos decir. Entonces me di cuenta que había, igual que hay una vieja física, hay una vieja forma de pensar, que todavía es la que está impuesta, ¿no? Una clásica, podríamos decir, que es una forma, un paradigma en el que pensamos y sentimos, en el cual estamos desconectados de nosotros mismos. Esa es la conclusión a la que llegué, ¿no? Fíjate que cuando nacemos, son cosas muy, muy curiosas, pero que no nos hemos dado cuenta por nuestra educación. Cuando uno nace, aparentemente nace sin identidad. Es sorprendente. Sí. O sea, yo digo, mira, me he encontrado a este niño en la calle, entonces, ¿qué pasa aquí? Claro. Eso, a mí estas cosas, le hago preguntas inquietantes, me ayudaron a autoeducarme de una forma diferente, ¿no? Y bueno, ¿cómo es posible que vengamos sin una identidad? Nada, no puede ser, ¿no? Yo quería llevarlo al plano científico, ¿no? No al plano religioso, que ya hay muchas respuestas, incluso contrapuestas entre ellas, ¿no? Quería una científica que sirviese para todo el mundo, más allá de las religiones, ¿no? Entonces me di cuenta que lo que pasaba es que, como naces aparentemente sin identidad, pues son tus clanes, el familiar, el cultural, el que te dan esa identidad. Entonces, de entrada, eres un ser que no sabes qué haces aquí y que te dan una identidad a la fuerza. No es que no te la den con amor, sino que no la eliges, vamos, más que a la fuerza, ¿no? Y menos mal que te la dan, porque si no, no tendrías ni apellidos ni nada, ¿no?
Y entonces me di cuenta que ese ser espiritual que llevamos dentro, de alguna forma en este juego en el que estamos realizando aquí, traes una identidad oculta, pero la traes seguro, porque eres un ser único. Y entonces con esa identidad la olvidas y lo que haces es jugar a que te otorgan una identidad esos clanes, el familiar, el cultural, etc. Y esto que parece una pequeña cosa, en realidad es la base de los grandes conflictos. Por ejemplo, no sé los detalles en Colombia, pero según mis estudios es igual en todas partes, los grandes conflictos siempre son identitarios. Es decir, uno se identifica con un clan y va a muerte con el otro. Claro. O sea, desde mi mirada no existen las guerras de religión, porque nadie, yo qué sé, en la Edad Media nadie había elegido ser cristiano o ser musulmán, no había elegido, desembarcabas allí y entonces los clanes hacían que un musulmán y un cristiano se peleasen, ¿no? Cuando claro, entre sus religiones no había tanta diferencia, o sea, no era para matarse. Entonces es que tú te identificas con un clan y con los valores de ese clan que tiene en ese momento, ¿no? Sí. Claro, los valores en la Edad Media pues eran unos valores, como diría yo, más menos evolucionados que los de ahora, y entonces los clanes pues se mataban, podríamos decir. Claro. Entonces, por ejemplo, en el caso de Colombia, yo invito a ver el problema de Colombia como, bueno, ahora ya, cuando era más potente la guerrilla, ¿no? que ya habéis avanzado bastante, ¿no? Pero cuando era más crudo la guerrilla, los noticiarios de todo el mundo, ¿no? Pues mirarlo desde otra identidad. Es decir, el que estaba en el clan de la guerrilla y el que estaba en el clan contrario realmente estaba como súbdito de ese clan, no estaba como ciudadano libre. De ahí lo de la democracia, ¿no? De corazón, el término que quiero introducir, ¿no? Para pacificar el mundo, la democracia de corazón como un sentimiento, no como un conjunto de leyes, ¿no? Que rompe la autoridad del clan, de forma manera que dos personas se reconocen más allá del clan que pertenecen. Imaginaos, pues yo qué sé, dos clanes que se están matando en una guerra, ¿no? No se pueden reconocer como seres humanos porque son súbditos de sus respectivos clanes. ¿Ves? Claro. De alguna forma he creado como una mirada genérica, general, para explicar todos los conflictos, ¿no? Y al ser general permite soluciones generales, ¿no? Y avanzar más rápido, podríamos decir. Entonces, claro, en el momento que las personas no se reconocen como seres humanos, sino como súbditos de sus clanes, es cuando empiezan los fuertes conflictos identitarios, más allá de las injusticias. Las injusticias, claro, que generan violencia, ¿no? Pero lo que recrudece la violencia es que tú te identificas con un clan, el de los buenos, y el otro clan es el de los malos, ¿no? Podríamos decir. Total. Claro, digamos que sobre esto que has venido mencionando, creo que unas preguntas importantes, algunas preguntas de contexto, otras preguntas como para profundizar de docente a docente también. Me parece interesante ese diálogo. Una es, claro, digamos, yo en lo personal que me dedico a la educación formal, por ejemplo, en filosofía, educación cívica y ciencias sociales, hay un montón de temas sobre el conflicto que se enseñan de cierta manera, que se proponen de cierta manera, también desde Colombia. Yo preguntaría primero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, quieres salir de esta dualidad, ¿cierto? Quieres salir de hay buenos y malos, hay una otra edad y está también mi mismidad y mis aliados. ¿Cómo salir de eso cuando hay una historia violenta detrás? Que creo que es algo que diría primero pasa en Colombia, pero por ejemplo, no sé qué pensarías, no sé si me meto con algo demasiado controversial aquí, pero en el caso de España, ¿qué hace, por ejemplo, con las secuelas de franquismo? ¿O qué pasaría si, por ejemplo, hubiera personas, no sé si las haya, como de pronto que apoyen ciertas ideas violentas que tienen unas consecuencias detrás, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacer cuando se implica crímenes que han pasado? ¿Qué hacer? ¿Cómo subsanar esas heridas? Porque, claro, salir de la dualidad es complicado en primer lugar, porque no solamente es lo que está pasando ahorita, es también lo que ya pasó, ¿cierto? Eso es lo que preguntaría en primer momento, no sé, ¿qué piensas al respecto? Claro, o sea, ninguna mirada, o sea, la democracia de corazón consiste en sumar perspectivas enfrentadas. Es decir, esta perspectiva que yo os aporto ahora no va en detrimento de las vuestras, sino que viene a potenciarse mutuamente, podríamos decir. Por ejemplo, respecto a los crímenes ya cometidos, ya se hizo en Sudáfrica con el arzobispo del Subtutu, parece que era el nombre, no recuerdo, un arzobispo anglicano. Cuando Nelson Mandela tomó el poder,
había el problema de, claro, existían los crímenes y los criminales que habían cometido. Y entonces Nelson Mandela, como había hecho una evolución, fijaos, la clave de la paz es la evolución, no la revolución. O sea, si Nelson Mandela se hubiese vengado de los blancos, pues se hubiese dado la vuelta a la tortilla, es una revolución, no hubiese habido evolución. Pero Nelson Mandela y otros cuantos, como el arzobispo Desmond Tutu o algo así, el nombre no recuerdo muy bien. Desmond Tutu, creo que es. Es muy conocido. Desmond Tutu, eso es, por Dios, no me salía. Bueno, pues le encargó a este obispo anglicano, le encargó que hiciese como unos actos de perdón, donde las personas que habían asesinado y matado pedían perdón a los otros, ¿no? Entonces, claro, es complicado, es cierto, pero si tú no tienes una idea no puedes empezar. Entonces allí tuvieron una idea y tuvieron unos resultados muy buenos. Y la prueba está que cuando Nelson Mandela sube al poder, no se crea una contrarrevolución, como hubiese ocurrido, porque los blancos seguían teniendo poder, ¿no? Es decir, hay un estado de conciencia. Nelson Mandela había sido, en sus principios, había sido poco menos que un terrorista, y los 24 años que estuvo en la cárcel le hicieron cambiar. ¿Y sabes por qué? Porque vio en un carcelero a un ser humano, a pesar de que era blanco. Que es justo la democracia de corazón, esta es la idea. Es decir, los clanes hacen olvidar que lo que nos une es más que lo que nos separa. O sea, aunque haya un asesino delante tuyo y haya que condenar sus actos y desde luego pararle, ¿no? A pesar de eso, lo que te une con él es más que lo que te separa, pero está como debajo del agua. Entonces el conflicto impide ver lo que une a los seres humanos, ¿no? Podríamos decir. Entonces mi trabajo iría a ver qué une a los seres humanos en la dirección de ciudadano del mundo, para explicarlo de otra perspectiva, ¿no? Es decir, todos tuviésemos en el corazón el concepto de ciudadano del mundo, nadie podría ser apátrida en la tierra. A veces dicen, no son más que conceptos e ideas, pero es que y la acción no tiene dirección si no hay conceptos e ideas, ¿no? De alguna forma, lo que intento aportar son esos conceptos e ideas para cambiar. Y cuando yo hablo de democracia de razón, lo que hago es definir una nueva democracia. O sea, no digo que la otra está mal, digo que es insuficiente, que la democracia tiene que ser un sentimiento y no un conjunto de leyes. Un sentimiento que te diga, yo estoy incompleto sin el otro, y como estoy incompleto sin el otro, es bueno que yo escuche cuáles son sus ideas y sus perspectivas. Imagínate llevar eso a la educación, la potencia que tendría. Primero hay que preparar a los maestros. Claro. Yo estoy en la etapa de preparar a los maestros para que lo puedan hacer, para que tengan conciencia de ciudadano del mundo. Estamos caminando hacia la idea de ciudadano del mundo. Fíjate, cuando tú ves la evolución humana y dejas de juzgar, lo ves claro. Los derechos humanos es el primer intento de tener algo en común todos los humanos. Y son ideas. David dice, bueno, son solo ideas. Claro, nacieron siendo ideas. O sea, tiene que haber unas personas que lanzan las ideas y otras que tengan el valor de empezar a aplicarlas. Somos un equipo. Esa es la idea. Pues dentro de ese conjunto de los derechos humanos, yo pienso que la democracia de corazón, tal como la estoy definiendo, es fundamental. Porque la democracia de corazón, la dualidad se convierte en complementariedad, ¿no? Es decir, te pongo un ejemplo. Los conflictos también se dan entre ideologías, lo que es derecha e izquierda, por ejemplo, ¿no? Pongamos los casos extremos. Entonces, la idea de pensar en dualidad, a la que todos hemos sido educados, te dice que o eres de derechas o eres de izquierdas. Asombroso, ¿no? Y todo el mundo lo acepta. ¿Por qué? Porque naces dentro de unos clanes que no se han cuestionado nada. Y tú aceptas todo lo que te van diciendo, ¿no? Claro. Entonces, rompes el molde de la dualidad y entonces te das cuenta que derecha e izquierda no son conceptos excluyentes, sino complementarios. Y te pongo un ejemplo clarísimo. Si la izquierda se impone sobre la derecha, tienes una revolución. Y a una revolución aparece una contrarrevolución y generas violencia. En cambio, si la evolución se basa en sumar, no en enfrentar. En cambio, si tú dices, bueno, la derecha representa el conservar lo que hay. La izquierda, cambiar y avanzar, ¿no? Pues ahora imagínate tus dos piernas cuando tú andas. Si las dos piernas actuasen como la izquierda y levantas las dos a la vez, ¿qué te pasaría? Te caerías y te pegarías un talegazo, no sé cómo se dice allí.
un culazo. ¿Por qué? Porque para avanzar no puedes cambiarlo todo a la vez. Entonces, el valor de la derecha de permanecer y el valor de la izquierda de avanzar se necesitan mutuamente. Hay dos ejes en izquierda y derecha. Uno es el de dejar las cosas, o sea, lo establecido, conservarlo, y otro de avanzar. Pero no son excluyentes, acabo de explicar. Necesita las dos piernas. Y luego hay otro eje de izquierda y derecha. El bien individual y el bien social. La derecha pretende el bien individual, el liberalismo, ¿no? La libertad del individuo. Y la izquierda pretende el bien social. Claro, los hacemos excluyentes y tenemos revoluciones. No, hombre, no. Claro. O sea, la izquierda se convierte en una dictadura cuando olvida el bien individual. Y la derecha se convierte en una dictadura cuando olvida el bien social. Son complementarios. Esta nueva forma de pensar, este nuevo paradigma, es súper importante llevarlo a la enseñanza. Que las nuevas generaciones ya no piensen en izquierda y derecha como dos cosas opuestas, sino que se complementan, con ejemplos y en el día a día. Porque la izquierda y la derecha no son valores políticos, son valores evolutivos. No se puede cambiar todo de golpe y no se puede permanecer inamovible. Lo es, necesitan las dos piernas. Es simple y sencillo. Este nuevo paradigma se caracteriza por la sencillez. El antiguo paradigma que genera dramas y conflictos se caracteriza por la complejidad. Tú, para que algo se convierta en un drama, se tiene que hacer complejo. Si tú simplificas un drama, el conflicto se va diluyendo. Pero claro, se complica y se enreda porque no se sabe simplificar. Claro. Entonces, una de las técnicas que aplico es, por ejemplo, las fracciones. Tú tienes una fracción, o quebrado, no sé cómo lo llamáis allí, ¿no? Fracciones. Y tú tienes que sumar dos fracciones y antes de sumarlas, las fracciones, tienes que simplificarlas, ¿verdad? Porque a lo mejor una es un tercio y no son tan grandes, ¿no? Una vez las has simplificado y entonces las puedes operar. Pues los conflictos son igual. Simplifica primero el conflicto. Una de las cosas que tienes que quitar, por ejemplo, son los juicios, lo de buenos y malos, ¿no? Y más cosas, ¿no? Simplifica el conflicto. Y entonces verás cómo sumar las perspectivas. Aquellas perspectivas que estaban luchando, se hace un minador común, ¿veis? Como matemático y físico he cogido ideas de las matemáticas y de la física. Tú tienes dos clanes que se están enfrentando, simplificas su mirada y haces denominador común para poder sumar perspectivas y llegar a un acuerdo. Es más simple y sencillo que lo que se... Entonces, no basta la buena voluntad, hacen falta ideas nuevas. Bueno, digamos que un poco también para continuar este diálogo, yo propondría dos puntos que, claro, el punto que mencionas sobre Desmond Tutu y sobre Nelson Mandela, posiblemente otras figuras como Martin Luther King o Gandhi, que han sido íconos de no violencia, que un poco tratan de salirse de esa dualidad que tú propones. Creo que hoy en día dialogar y hablar sobre estos nombres, sobre estas figuras históricas, particularmente en escenarios sociales, a veces trae como algunas objeciones, ¿no? que yo creo que valdría la pena tener presente. Una de esas objeciones usualmente es el tema de la impunidad. Particularmente en Colombia hay un tema de temor muy fuerte hacia la impunidad, que precisamente eso fue lo que en algún momento obstaculizó los procesos y los acuerdos de paz con los grupos guerrilleros, porque claro, la gente tiene miedo de que llegar a la paz, salirse de esa dualidad, implica que muchas de las cosas, de nuevo, crímenes que se han cometido antes, queden impunes y que no haya respuesta. Y también muchas veces se siente que responder sin violencia o, por ejemplo, humanizar a la otra persona es incluso un acto de complicidad. Creo que esa es una primera cosa que me gustaría evaluar. Pero otra cosa también es qué pasa cuando, por ejemplo, llegamos a puntos de no acuerdo muy radicales, porque creo que de ahí es donde emana como el gran problema de las dualidades, y es que a veces los puntos son tan opuestos que en verdad llegar a acuerdos y a consensos implica contradicciones, incluso contradicciones lógicas, ¿no? Porque unos quieren una cosa y otros quieren exactamente la otra, y encontrar un punto medio a veces no es posible, o bueno, pareciera, pero no posible. Entonces, digamos, frente a este tema de la impunidad y al tema de los acuerdos, ¿qué podría aportarnos la democracia de corazón como apuesta educativa, digamos? Bueno, respecto al primer tema, claro, aquí en España lo que se aplicó con la dictadura fue la amnistía. Pero claro, la amnistía no va a satisfacer a todos. Cierto grado de amnistía se tiene que dar, porque si
a ver, es difícil que los dos bandos lleguen a un acuerdo si se juzgan todos los crímenes, cuando ha habido crímenes. No sé cómo explicarte. Se puede llegar a un acuerdo de ciertos grados de crímenes y otros amnistiarlos. Yo no conozco ningún conflicto violento que no se haya salvado con cierto grado de amnistía. Es decir, de ahí la palabra el perdón, ¿no? Que el obispo que hablábamos antes es lo que aplicó el perdón. Es decir, el bando más agraviado, ¿no? El que ha sufrido más la violencia, por ejemplo, en una determinada circunstancia, la que sea, pues es el que tiene que hacer el esfuerzo de perdonar y el otro el esfuerzo de pedir perdón. Claro, para ello tienen que encontrarse más allá del conflicto. La clave siempre es encontrarse más allá del conflicto. Y esto va unido con la segunda pregunta que me has hecho. Es decir, ese enfrentamiento que hay cuando están hablando para llegar a un acuerdo, ¿no? Bien, los enfrentamientos, cuando se hace una mesa de diálogo, los enfrentamientos son entre personas. Y entonces todos los prejuicios, todos los rencores están canalizados a través de esas personas. Y si hay dos líderes, en base a esos dos líderes, por ejemplo, que están en la mesa, ¿no? Entonces la clave estaría en buscar algo que personalmente une a esos líderes. Incluso creo haber visto alguna película en que se trata este tema, no recuerdo el título, ¿no? Es decir, esos dos líderes que están en la mesa deben encontrar que tienen algo en común, aunque sea una simple afición. No sé si me explico. Deben tener unos encuentros más allá de la mesa de negociación, en el que los dos se vean como personas humanas. Una vez esos líderes se vean como personas humanas, podrán dialogar sin que el rencor se interponga, poco a poco. Luego, el siguiente problema que tendrán esos líderes es, una vez han resuelto el conflicto de ellos para empezar un diálogo mínimamente fértil, tendrán que hacer una maniobra similar con los suyos, cada uno en su clan. Porque claro, de alguna forma ellos han encontrado en un terreno común, pero el resto de los suyos no se han encontrado ese terreno común. Pero para mí es como un proceso, ¿no? Las personas que están en la mesa de dialogación, los que representan a los clanes, deben encontrar un lugar de común. Por eso no es ninguna tontería que se sitúen en un sitio donde puedan relajarse, donde puedan hablar de cosas que no sean las del conflicto. Muy importante. No deben hablar solo de las cosas del conflicto. Las personas que están dialogando deben encontrar, incluso estudiar sus biografías. Estudiar sus biografías a ver si tienen algo en común. Pues yo que sé, a lo mejor uno ha tenido un problema con una enfermedad de un hijo y el otro también ha tenido una enfermedad con su hijo similar, por decir algo, ¿no? Buscar una coincidencia humana entre los dos. Entonces, a partir de ahí brilla la humanidad que hay por encima del conflicto y ahí se empieza a poder avanzar. Si no se ven como humanos más allá del conflicto, yo creo que es prácticamente imposible encontrar una solución de avance. Correcto. Yo añadiría, y digamos, claro, lo que tú mencionas de la amnistía digamos, como que me genera reminiscencia de la justicia transicional aquí. Es un poco lo que hacemos con mirar los crímenes dentro del contexto pues, de la guerra, hay una justicia especial para eso. Pero esto que tú mencionas del conflicto, claro, la palabra conflicto también suscita muchas distintas perspectivas, ¿no? Porque a algunas personas les puede parecer que, por ejemplo, es algo necesariamente no positivo, pero yo quisiera también indagar, por ejemplo, sobre dos cosas. Uno, si el conflicto también de alguna manera dentro de esta propuesta educativa es también una vía de posibilidad, yo qué sé, para hablar, para construir cosas, para intercambiar esas perspectivas que son tan necesarias, pero también, digamos que cuando uno logra ver estudiantes, ¿cierto? O personas que están en estos escenarios, hay mucha resistencia también emocional, ¿no? Está todo el asunto de hay una ira que se siente, hay una indignación que se siente, hay un odio que se siente, o incluso un asco, dependiendo del grado de emocionalidad en la que se esté. Cómo trabajar esas emociones tanto dentro del aula como fuera del aula de clase, qué puede hacerse ahí. Claro, precisamente por eso existe la figura del mediador. O sea, imagínate un conflicto, hay dos polos, ¿no? El que está en medio no puede ser mediador, porque está sometido a la presión de los dos. Es como, imagínate, está en una recta, ¿no? El polo A, el polo B y el mediador no, el que está en medio, el que
simpatiza con los dos bandos o empatiza, ¿no? Que estaría en medio, dirías, pues bueno, este es el adecuado como mediador. No porque precisamente está implicado, está en el mismo eje del conflicto, aunque esté en medio, ¿no? Entonces el mediador tiene que estar fuera del eje, ser una persona que no esté en el conflicto. Entonces y esto también se puede hacer en un conflicto en clase, con los alumnos empezando, ¿no? Es decir, cuando hay un conflicto grave hace falta una tercera persona que no esté implicada en el conflicto, que es la figura del mediador. Entonces todo el mundo debería salir de la enseñanza obligatoria sabiendo lo que es un mediador y habiéndolo practicado. Eso no solamente ayudaría a los conflictos en clase y en la sociedad, sino incluso dentro de la familia. Cuando una pareja se pelea, la necesidad de un mediador, que no tienes por qué recurrir a un psicólogo, ¿no? Algunos no pueden, ¿no? Un mediador, un amigo, alguien que esté fuera de ese conflicto. O sea, definir el conflicto más allá de un eje, definirlo como un triángulo es muy importante, ¿no? Es decir, la ayuda de alguien que no esté implicado es fundamental, y eso desde la más tierna infancia se puede, porque los conflictos en clase no faltan, ¿no? No serán a lo mejor del nivel del que hablamos aquí, pero precisamente si sabemos resolver conflictos a pequeña escala, es nuestra preparación para poderlos resolver a gran escala, ¿no? Podríamos decir. Respecto a las emociones, bueno, está muy claro. Yo soy partidario de una segunda alfabetización del mundo, ¿no? La primera era para conocer, la primera alfabetización, y la segunda es para conocerse. O sea, si no sabemos cómo funcionan nuestras emociones, somos analfabetos emocionales. O sea, gran parte, los conflictos se mantienen en gran medida por temas identitarios, como he dicho antes, pero también por analfabetismo emocional. Nuestras emociones nos manejan, en vez de manejar nosotros a nuestras emociones. Y de ahí, o sea, no existe violencia sin emoción negativa. Repetiré esto, no existe violencia sin que no sepamos manejar nuestras emociones negativas. No sabemos qué hacer con ellas, no sabemos cómo transformarlas, transmutarlas en emociones que no nos hagan daño, y entonces terminamos haciéndonos daños a nosotros mismos y a los demás. Por lo tanto, de vital importancia una segunda alfabetización donde nos conozcamos a nosotros mismos, y una parte fundamental de conocernos a nosotros mismos es saber manejar nuestras emociones, saber que hay emociones de diverso nivel, que hay unas emociones superficiales, otras más profundas, ¿no? Y saber interpretarlas, saber cuándo una emoción me va a llevar a hacer daño a alguien o a algo, y entonces tengo que aprender a liberarlas. Por ejemplo, yo lo que enseñaba es cuando un alumno entra en emociones negativas y se están apoderando de ellas, pues yo les decía que fuese al lavabo, ¿no? Y igual que uno cuando pues defeca, ¿no? Pues va al retrete, al váter, no sé cómo lo llamáis allí, y entonces hace sus cacas y se limpia el culete y tira de la cadena, ¿no? Pues las emociones son exactamente igual. O sea, tú cuando comes hay un residuo que tienes que echar fuera. Pues tú estás generando emociones y hay emociones residuales que tú también tienes que saber echar fuera. Entonces, simplemente con un truco como este, hacerle consciente que hay una emoción negativa y que debe cagar esa emoción negativa. Retirarse a un sitio donde no haga daño a nadie, evacuarla, limpiarse, tirar de la cadena y volver al sitio ya sin esas emociones negativas. Imaginaos la de conflicto, eso sería evitar conflictos, sería preventivo. Esta técnica que os digo es una técnica preventiva, hacer consciente al alumno, al hijo, que esa emoción negativa tiene que evacuarla antes de que le haga daño a otros o al mismo, porque con emociones negativas nos autoagredimos también nosotros mismos, ¿no? Correcto, no, sí, muy de acuerdo con lo que mencionas de las emociones. Precisamente ha sido un campo de investigación muy importante en este momento, en distintos escenarios, sobre todo de países en conflicto. Mira, el tema de las emociones, precisamente como un tema preventivo, pero también interventivo, ¿no? Porque ya hay puntos en los que ya no hay que prevenir, sino intervenir. Y precisamente quiero traer a colación tanto tu libro como el documental, que me parece siempre elementos y materiales llenos de sabiduría. Y quisiera un poco también conocer digamos, las experiencias que están retratadas ahí. En el caso del libro, una experiencia de ficción; en el caso del documental, una experiencia real, registrada. ¿Qué pasaría si más experiencias así, como la que pasa, por ejemplo, en el documental,
se llevaran a cabo con más frecuencia en distintos escenarios sociales? ¿Habría más construcción de paz? Y si la habría, ¿por qué sería? Como, ¿qué está pasando distinto en esos escenarios como los que están planteados ahí? Está claro que para acabar con los conflictos en la Tierra y con la violencia, tenemos que hacer esa segunda alfabetización, el autoconocimiento. O sea, fíjate que ahora en la primera alfabetización que estamos, en el bachillerato, en filosofía, en todos los bachilleratos del mundo, se estudia a Sócrates y el principio socrático de conocer a ti mismo. Y curiosamente no se da ninguna herramienta para conocerse a sí mismo a los chicos. Es una incoherencia a nivel planetario. A nivel planetario. Fijaos cómo hemos sido educados en autoridades que no te cuestionan las cosas. Es decir, si esto es tan importante, la forma de honrar a Sócrates no será enseñar a los chicos a que se conozcan a sí mismos. ¿Cómo es posible que un filósofo esté dando clases y no se haya dado cuenta? Es escalofriante. Entonces, es obvio que es necesario empezar esa segunda alfabetización. Entonces, claro, los maestros no están preparados. Entonces, lo que ocurre es, se está dando ya aquí en España, en pequeña medida, y supongo que en otros países, como igual que hay clases complementarias, yo qué sé, de inglés, de piano, lo que sea, ¿no?, de los alumnos, ¿no?, hacer clases de autoconocimiento. Por ejemplo, en el colegio, o los padres, asociándose a los padres, ir a unas clases de autoconocimiento que serían parecidas a la película Entre Maestros, ¿lo ves? Donde el temario se aparca, no es que se aparque, es que sigue en el colegio, podríamos decir, ¿no? O sea, como una extraescolar más, no sé si allí le llamáis extraescolar, ¿no? Extracurriculares, sí. Exactamente, que sea de autoconocimiento, esperando que los maestros estén preparados. Claro, si esas extraescolares se van haciendo, de ahí saldrán generaciones que ya habrá maestros preparados para ejercer el autoconocimiento en clase, podríamos. Porque claro, el autoconocimiento en clase tendría que ser transversal, tendría que ser en todas las asignaturas, no una asignatura teórica, ¿no? Por lo tanto, lo que yo recomiendo ahora a las asociaciones de padres o a los colegios que están más por la innovación, a que generen como una extraescolar las clases de crecimiento personal. Aquí en España hay un fenómeno, ya, Borja Vilaseca creó una cosa para adolescentes que se llama la Academia con K, y hizo decenas de charlas en Colombia. Me acuerdo que fue allí hace un montón, o sea que hay gente en Colombia que seguro que lo conoce, ¿no? Entonces, lo que hace la Academia con K, ¿no?, lo podéis buscar en internet, es que es como esas clases aparte, ¿no?, de los institutos y de los colegios, en lo que los chavales van voluntarios allí. Entonces, para que no haya un sesgo económico, las clases de la academia son gratis. Tienen lugar en España y en otros lugares del mundo. No sé si en Colombia también las tenéis. Pues es un comienzo. O sea, durante un curso académico, como una extraescolar, pues se les hace clases de autoconocimiento. Una vez tú pones la semilla del autoconocimiento en el chico, ya él tendrá mecanismos para seguir informándose, pues leyendo libros, yendo a talleres cuando sea más adulto, etcétera, etcétera. Lo importante es poner la semilla del autoconocimiento. No podemos acabar con los conflictos del mundo sin saber cómo somos por dentro. O sea, está claro que hace falta esa segunda alfabetización, porque si no estaremos haciendo parches todo el rato. Claro que las labores porque fíjate, ¿cuál es el problema? Que cuando tú intentas parar un conflicto, a veces generas otros conflictos colaterales. Y con tu buena voluntad del mundo generas otros conflictos, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos manejar las emociones, porque somos analfabetos emocionales, porque somos analfabetos de conocernos a nosotros mismos. Por lo tanto, de vital importancia en todas las organizaciones, como vuestra, que incentivéis el autoconocimiento. Claro, en mi campo son los adolescentes, y la academia también es para adolescentes. No sé si en los niños también se podría hacer un tipo de extraescolar, pero en todo caso se puede empezar, ¿no? Proponer esas clases. O sea, si dais charlas o lo que sea, poner como posibilidad que haya clases de autoconocimiento en paralelo con las clases habituales. Y que pueden ser, evidentemente, voluntarias de entrada, ¿no? Porque obligar al autoconocimiento puede ser complicado. Sí, yo quería precisamente como... Hay dos preguntas como con las que me gustaría como también ir como clausurando este diálogo, y una de hecho tiene que ver con lo que acabas de decir, y es ¿qué pasa cuando las personas no quieren entrar en sí mismas, ya sea por miedo, porque hay algo que no les resuena, o porque simplemente también puede ser un asunto de como de pereza espiritual, no sé, por un lado eso, ¿qué pasa cuando hay esa resistencia? Y segundo, si tuvieras aquí en este momento a toda la
oferta de docentes que se dedican a las ciencias sociales, a las competencias ciudadanas, no solo de colegios, sino también a nivel universitario, como cuál podrían ser algunas pistas, pero también como guías que tú recomendarías como para que eso pudiese empezar a darse en los ámbitos formales, por ejemplo. Bueno, hay varios campos en los que actuar, que yo también actúo haciendo talleres o charlas, que es, por ejemplo, ir a las facultades de pedagogía, por ejemplo, o las de magisterio, no sé ahí cómo los llamaréis, los maestros, ¿no? Es más difícil en el bachillerato, son licenciados, entonces, claro, cada uno es de su rama, ¿no? O sea, el bachillerato, la enseñanza media superior es más complicada porque está todo... Pero en el caso del magisterio, por ejemplo, pues todos los profesores pasan por unas determinadas facultades, ¿no? Si en los temarios de magisterio se fuese introduciendo el autoconocimiento, de hecho ya se está empezando a hacer por las inteligencias, la inteligencia emocional, ¿no? Ya todo el mundo habla de inteligencia emocional, eso ya es segunda alfabetización, pero cuestionarlo más que como inteligencia emocional, como autoconocimiento, o sea, ampliar el campo, o sea, porque el autoconocimiento iría más allá de la inteligencia emocional. Te haría ser consciente en cada momento cómo estás ayudando a crear un conflicto. Porque claro, los conflictos no se crean conscientemente. Bueno, puede haber alguna excepción, a lo mejor entre los políticos, ¿no? Pero la mayoría de los conflictos no se generan conscientemente, por una razón de más para la segunda alfabetización. Si los conflictos no se generan conscientemente, ¿cómo los haremos conscientemente? Pues sabiendo de nosotros. Es que es como un cuello de botella por el que hay que pasar, ¿no? Estoy absolutamente convencido de ello. Entonces, se puede hacer hincapié sobre todo eso en las facultades de pedagogía y de magisterio. Es donde yo creo que se tendrían que empezar a hacer charlas y comunicados de todo esto. Y las organizaciones que os dedicáis a fomentar la paz, pues tratar de introducir algo relacionado con el autoconocimiento como una herramienta necesaria para esa paz. Bien, no, me parece fundamental lo que dices y efectivamente sí se ha estado implementando, no solamente desde eso, sino también, por ejemplo, las clases selectivas, por ejemplo, de liderazgo, de conocimiento personal, como todos esos asuntos complementarios que están ocurriendo, efectivamente están permitiendo eso. Pero de nuevo, volvería como al otro que te mencionaba y es, claro, ¿y qué pasa cuando la gente rehace hacerlo? Porque idealmente sociedades que se conforman por personas pues implicarían que las personas toman esto de manera voluntaria para aportarse a sus vidas, pero también a la vida del país en el que viven o del mundo en el que viven. Pero entonces, ¿qué hacer como con respecto a esas resistencias que pueden tener algunas personas? O no hay que hacer nada también. Ahí es donde entra la democracia de corazón, que uno de los principios de la democracia de corazón es respetar la evolución de cada persona. Cada persona crece dentro de un huevo, el huevo de sus creencias. Esta mirada es o sea, es una mirada que permite entender muchas cosas. Es que esta persona está en estas creencias y entonces, como la ves que está atrapada en esas creencias tan limitantes, ¿no? Que incluso esas creencias limitantes le pueden llevar a la violencia, lógicamente, ¿no? Pues quieres romperle el huevo desde fuera. Quieres obligarle, ¿no?, a salir del huevo. No, lo que hay que hacer es dar nutrientes a las personas para que crezcan dentro del huevo de sus creencias y que desde dentro ellas rompan ese huevo. Porque es la única forma de tener evolución y no revolución. O sea, al final es un problema educativo. Es decir, a esa persona que está en medio del conflicto, claro, tú tienes una persona que está generando un conflicto y no quiere entrar en resolverlo. Si puedes apartarla, estupendo, es lo primero que hay que hacer, ¿no? Si se llega al acuerdo que se la puede apartar, estupendo. Ahora, ¿qué pasa si no la puedes apartar, ¿no? Que es donde estamos hablando, ¿no? Pues, hombre, si los demás van evolucionando, él también se va a sentir como aislado, va a ser una invitación también, y sobre todo, cuando se hable con él, no hablarle con superioridad. Esa diferencia entre revolución y evolución. El revolucionario siempre cree que tiene la razón total, ¿no? En cambio, una persona, por poner un ejemplo, tú imagínate que tú en tu crecimiento estás en un huevo de avestruz y otro está en un huevo de paloma, ¿no? Y dices, claro, yo es que sé más, no sé qué, sí, pero es que el ser que hay dentro del huevo es diferente en cada caso. Entonces, un ser que hoy está en el huevo de paloma, cuando rompa ese huevo y entra en el de gallina y luego en el de avestruz, puede que esté mucho más preparado que nosotros que estamos ya en el huevo de avestruz. Porque cada ser tiene su luz propia.
Entonces, lo que va a obtener de una experiencia limitante un ser puede ser diferente a lo que obtiene otro. Véase el caso de Nelson Mandela. Nelson Mandela cayó en la violencia, cayó en el terrorismo, estaba en un huevo de paloma, pero en la cárcel fue rompiendo huevos hasta conseguir el huevo de avestruz crecer dentro. Entonces, la democracia de corazón te está diciendo, hay que respetar la evolución de cada persona y hay que darle nutrientes. ¿Y cómo se puede nutrir una persona en un huevo pequeñito, ¿no? Pues mira, todas las creencias, cuando tú creces, abandonas una creencia cuando ves que esa creencia tiene contradicciones. Todas las creencias tienen contradicciones y las notas cuando has crecido dentro de ellas. Entonces, invitarle al otro a que sea coherente con sus creencias es una forma de ayudarle a que tarde o temprano encuentre las incoherencias que hay en sus creencias y desee cambiarlas. Porque solamente deseando cambiar tú las creencias hay un acto evolutivo. Y un acto evolutivo no genera nunca violencia. Es la revolución lo que genera violencia, no el acto evolutivo en sí mismo. Por lo tanto, la respuesta sería ver al otro como un ser humano en potencia que con el tiempo puede tener una perspectiva mejor y más amplia que la mía y llegar a conquistar una paz más grande. Cuando Nelson Mandela estaba poco menos que poniendo bombas, quien le viese entonces, ¿quién iba a pensar que iba a ser el Nelson Mandela que cambiaría el poder, quitaría a los blancos del poder y generaría una democracia en igualdad? ¿Quién lo iba a decir? Los juicios son peligrosos. Por eso hay que nutrir al otro en sus propias creencias para que él rompa el huevo de sus creencias. Esta, digamos, es la perspectiva. En la práctica, como siempre, aparecen los problemas, pero esos problemas son parte de nuestro crecimiento. Carlos, quiero agradecerte muchísimo como el hecho de que te hayas tomado el tiempo de una manera muy libre, abierta, de disponerte también como es hacer parte de esta iniciativa, de este podcast. Creo que nos dejas una agenda de trabajo casi que hay mucho que seguir pensando, seguir dialogando y seguir aplicando, por supuesto, a nivel institucional y no institucional, sobre lo que la democracia de corazón y educar empoderando nos dejan. No sé si de pronto tú quieras aprovechar este medio, este espacio también como para extender algún mensaje o algo que sientas que es importante comunicar como antes de poder cerrar este diálogo. Pues sí, que no podemos cambiar el mundo sin tener una idea de futuro en el que todos estemos presentes, ¿no? Entonces hace falta atrevidas ideas de futuro, como vernos como ciudadanos del mundo, como personas que nunca podrán ser apátridas en el planeta Tierra, porque somos ciudadanos del mundo, y visiones como esta, de gran amplitud, aunque hoy nos parezcan inalcanzables, son el horizonte hacia el cual tenemos que apuntar. Terminaremos viéndonos y reconociéndonos más allá de nuestras culturas y nuestros clanes. Y haremos, de lo que hemos aprendido en nuestras culturas y nuestros clanes, haremos una humanidad en común, más allá de los conflictos que hoy nos separan. Mi visión siempre es optimista, ¿no? O sea, existe un futuro y existe un futuro en el que evolucionamos y además es indudable que hemos evolucionado. Por ejemplo, a mí una cosa que me preocupa mucho es cuando las personas se desaniman y dicen es que no hemos evolucionado nada. Os dejo una reflexión para finalizar, ¿no? Para que se vea que sí hemos evolucionado, ¿no? Que es cuando lleva el desánimo te llega la idea de que no evolucionas, ¿no? Hemos evolucionado y muchísimo desde el punto de vista humano, aunque queden muchos conflictos. Y os dejo con este pensamiento, ¿no? Es decir, pensad lo que significaba la palabra mujer en la Edad Media y lo que significa la palabra mujer ahora. Cuando tengáis una duda de lo que hemos evolucionado, buscad una palabra, puede ser mujer o cualquier otra, y veréis cómo el significado ha cambiado. El significado de las palabras mide nuestra evolución. Carlos, muchísimas gracias. En verdad, valoramos muchísimo toda tu sabiduría, como siempre. Gracias en verdad por tu disposición, por tu conocimiento y sobre todo como por la alegría con la que lo transmites. Pues nada, así quedamos. Muchas gracias a las personas que nos han escuchado para este episodio del podcast y nos veremos en una próxima ocasión.